Bien, muy buenos días, queridos estudiantes del primer grado de secundaria. Tengan ustedes pues un buen día, un saludo cordial del profesor Eudy Romucho Sarmiento, jóvenes. En esta oportunidad, nuevamente pues con ustedes para continuar con la clase de Historia Universal, con esta segunda parte de lo que es la cultura china. Ya hemos visto la primera dinastía Xia, la segunda dinastía Shang, y ahora tenemos la tercera dinastía Zhou o Zhou. Bien, jóvenes estudiantes, entonces la dinastía Zhou fue, dice, una dinastía china que gobernó entre los años 1050 a.C. y 256, ¿no? Se dan cuenta, ya está bajando hasta cero, ¿verdad? Es la tercera dinastía china en la historia tradicional, ¿no? Y la segunda, tras la dinastía Shang, de la que existe pues constancia por fuentes escritas de su época, ¿ya? O sea, la primera dinastía, jóvenes estudiantes, no tiene documentos de su existencia, ¿ya? Por cuestiones verbales y de herencia oral, se asegura que existió, ¿no? La primera dinastía, ¿no? Se asegura que existió la primera dinastía. Entonces, jóvenes estudiantes, la segunda y la tercera dinastía sí ya tienen documentos de su existencia, ¿no? Esta tercera dinastía, llamada la dinastía Zhou, sí tiene documento que se ha comprobado su existencia, ¿no? Entonces la dinastía Zhou, ¿no? En esta dinastía Zhou florecieron artes y técnicas ornamentales, ¿no? Que manifestaron pues como en muchas culturas mesoamericanas y europeas, ¿no? El deseo de los hombres de comunicarse con los inmortales, ¿no? O sea, ya hay una creencia espiritual. La dinastía Zhou, jóvenes estudiantes, fue la última de las dinastías de los reyes anteriores a las dinastías imperiales, ¿ya? En esta época pues vivieron grandes pensadores chinos de la antigüedad, ¿ya? Como Confucio, ¿ya? Que fue su grande pensador chino, Confucio, y se inició pues, ¿ya? Se inició la literatura china clásica. Tenemos periodos de esta dinastía, ¿ya? Llamado así periodo de las primaveras y otoños. ¿Ya, jóvenes? Este periodo, llamado así de las primaveras y otoños, pues representó una era de la historia china entre el 722 a.C. y el 481 a.C. Este periodo, jóvenes estudiantes, toma su nombre de los anales de primavera y otoño, ¿ya? Una crónica del periodo cuya autoría se atribuía tradicionalmente a Confucio, ¿no? Ya Confucio va sobresaliendo acá, ¿ve? Durante el periodo de las primaveras y otoños, jóvenes, el poder se descentralizó, dice, ¿no? Este periodo tuvo pues plagado de batallas, estaba lleno de batallas, ¿no? Y las anexiones de unos 170 pequeños estados, ¿no? Es decir, China pues, fue anexionado por 170 pequeños estados, ¿no? ¿No? El lento progreso de la nobleza resultó pues un aumento en la alfabetización, ¿no? El incremento en la alfabetización. Los chinos se dedicaron más a que todas las personas sepan leer, escribir, ¿ya? Y se animó también a la libertad de pensamiento y al avance tecnológico, ¿ya, joven? Tenemos el periodo de los reinos combatientes. Este periodo, jóvenes estudiantes, de los reinos combatientes tuvo lugar pues en la franja de tiempo que comenzó en algún punto del siglo V, ¿no? Antes de Cristo, pues y que acabó en la unificación de China, ¿no? Por la dinastía Qing, ¿ah? Entonces ahora la dinastía Qing, jóvenes estudiantes, pues desplaza a la dinastía Zhou, ¿no? En el año 221 antes de Cristo, ¿ya? La dinastía Qing desplaza a la dinastía Zhou, ¿no? Y entonces va a aparecer lo que es la dinastía Qing. Tenemos, jóvenes estudiantes, la dinastía Qing. Pero, profe, ¿por qué aparece la era imperial? ¿Ah? En realidad, jóvenes estudiantes, todo lo que hemos visto, todas las autoridades que hemos mencionado, toditos son reyes, ¿no?
En cambio, aquí, cuando aparece la dinastía Qin, va a aparecer el primer emperador, ¿ya? Veamos entonces la dinastía Qin. El rey de los Qin funda una nueva dinastía, dice, y toma para sí el nuevo nombre de Huangdi, ¿ya? El nuevo nombre de Huangdi. ¿Qué significa Huangdi traducido en el español? Significa emperador, ¿ya, jóvenes? No olvidarse. El nombre Huangdi traducido al español significa emperador. Entonces, jóvenes, de ese momento, todos los monarcas chinos posteriores utilizarán este título, ¿no? Abandonando pues la denominación de reyes, ¿no? El nuevo emperador, jóvenes estudiantes, se hizo llamar pues Shi Huangdi. ¿Qué quiere decir Shi Huangdi? Shi primer y Huangdi emperador, o sea, primer emperador, ¿no? Viéndose a sí mismo como el primero de lo que esperaba fuera de una larga dinastía de emperadores. Ya, joven, es la primera dinastía, dice, de una China reunificada, y mucho más grande que la gobernada por los Zhou, ¿no? Hoy en día, jóvenes estudiantes, los chinos lo llaman más frecuentemente Qin Shi Huang, ¿ya? Qin Shi Huang, o primer emperador Qin. Con él, jóvenes estudiantes, pues surge por primera vez en la historia un estado chino fuerte, ¿no? Con él surge por primera vez en la historia un estado chino fuerte, centralizado y unificado. Eso quiere decir lo que es la dinastía Qin. Veamos, jóvenes estudiantes, lo que es la breve historia Qin, ¿ya? El estado Qin, jóvenes estudiantes, llevó pues a cabo una labor intensa de unificación de normas, ¿no? Se unificaron pues las pesas y las medidas, ¿ah? Así como el sistema de escritura. Se ordenó la tristemente célebre quema de libros, ¿no? En la que destruyeron escritos y no se ajuntaron al modelo religioso y social del nuevo imperio, ¿no? O sea que quemaron todos los libros y quedaron obsoletos, ¿no? Crearon nuevos libros a partir de Confucio, ¿no? Las ideas de renovación de la filosofía china también cambian. Y dice aquí, ¿no? Construyó pues enormes palacios en Xianyang, ¿no? Xianyang, que fue la capital China, para convertir pues a sus antiguos enemigos en cortesanos, ¿no? Y unificó los fragmentos de muralla, ¿no? Que pues construidos en los siglos anteriores en la gran muralla china. También inició la construcción de su mausoleo, ¿no? Los famosos guerreros de terracota. ¿Qué significa mausoleo, jóvenes estudiantes? Es una especie de un lugar de entierro, ¿no? Donde se van a depositar los cuerpos de los grandes emperadores chinos, ¿no? Acompañados por muchos guerreros de terracota. Y tenemos en la imagen un cementerio, ¿no? Donde pues llevan a los cuerpos de los emperadores chinos acompañados de los guerreros terracotas. Ahora, jóvenes estudiantes, pues a pesar del éxito militar de la unificación, las características del estado Qin hicieron su supervivencia inviable, ¿no? ¿Qué es inviable? Pues insoportable, ¿ah? Y esto se vino abajo tras la muerte de Qin Shi Huang, ¿ya? Qin Shi Huang, que fue el primer emperador, ¿no? Tras la muerte del primer emperador, que era cruel, pues va a entrar su hijo débil de carácter, ¿no? Tenía un carácter débil. Su hijo se llamaba pues, Ershi Huangdi, ¿ah? Ershi Huangdi entra al poder tras la muerte de su padre Qin Shi Huang, ¿ah? Los enemigos de esta dinastía, jóvenes estudiantes, pues van a aprovechar de la debilidad de Ershi Huangdi, ¿no? Y van a acabar pues con esta dinastía Qin, ¿no? Ershi Huangdi, emperador segundo, ¿no? Para acabar con la dinastía Qin y arrasar su capital Xianyang, ¿no? En el 206, Liu Bang, este señor, jóvenes estudiantes, que dirigía la rebelión militar contra el ejército Qin, ¿no? Se proclama pues emperador
emperador fundando una nueva dinastía, ¿ya? ¿Cuál fue esa dinastía? Pues la dinastía Han, ahí tenemos la dinastía Han. Liu Bang, quien pues derrotó a He Wandi, ¿no? A la dinastía Qin, estableció una nueva dinastía, la dinastía Han, ¿ya? China, jóvenes estudiantes, míralo, prosperó con rapidez. La agricultura, la industria y el comercio florecieron, ¿ya? El general Shang Qiang fue enviado, jóvenes estudiantes, a las regiones del oeste a buscar pues los caballos necesarios para las continuas guerras contra los hunos. A su vuelta, jóvenes estudiantes, se inauguró, dice, la ruta de la seda, ¿ya? Los chinos empezaron pues a trabajar con la seda, ¿no? Y la seda permitió también, con la ayuda de la madera, inventaran el papel, ¿ya? Vendían muy bien en esas tierras y de las que llegaban productos hasta entonces desconocidos, se inventa el papel, ¿no? Con ayuda de la madera inventan el papel los chinos, lo que ayuda pues a promover la educación, ¿no? El sismógrafo y numerosas técnicas nuevas que revolucionan el país. Eso es lo que es la dinastía Han. Tenemos, jóvenes estudiantes, o sea, los ideales que contribuyeron a levantar la dinastía, jóvenes estudiantes, van desapareciendo, ¿no? El pueblo que se encontraba disgustado, pues va aumentando su rechazo al régimen, ¿no? Y surgen revoluciones en distintos puntos del país, como las de los leñadores verdes y cejas rojas, ¿no? Y de los turbantes amarillos, ¿ya? Pues en el año 184 acabará por poner fin a la dinastía Han. Ahora, jóvenes, vemos la cronología de la dinastía china, ¿ya? Tenemos pues la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qing, la dinastía del norte, la dinastía Zhou, dinastía Tang, las cinco dinastías, la dinastía Song, la dinastía Yuan, la dinastía Ming y la dinastía Qing. Pero las más principales, jóvenes estudiantes, que están también en el texto son la dinastía Shang, la dinastía Xia, la dinastía Zhou, la dinastía Qing y la dinastía Han. Son las dinastías más importantes que están en el texto, jóvenes estudiantes. Bien, entonces tenemos ahora a Confucio. ¿Quién fue Confucio, jóvenes estudiantes? Confucio es el maestro Kung-Fu, ¿ya? Fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo, ¿no? Procedente pues de una familia noble arruinada. A lo largo de su vida, jóvenes estudiantes, alternó periodos en los que ejerció como maestro, ¿ya? Con otros durante los cuales pues funcionó, ¿no? Fue funcionario del pequeño estado de Lu. Trabajó de carpintero en el noreste de China durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Zhou o periodo de los reinos combatientes, ¿no? Entonces ahora tenemos, jóvenes estudiantes, los pensamientos de Confucio, ¿no? ¿Cuáles eran estos pensamientos de Confucio? Fue cultivar la virtud personal, ¿no? Y tender sin cesar a la perfección, ¿no? ¿Qué busca acá? Pues busca ser perfectos, ¿no? Pero nadie en la vida, joven estudiante, puede ser perfecto, ¿no? Pero el perfeccionismo pues nos debe ayudar a buscar nuevas cosas, ¿no? A descubrir nuevos conocimientos, ¿no? En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del justo medio, ¿no? Hay que siempre mirar adelante, jóvenes, y superar las cosas anteriores, ¿no? Hacer mucho mejor las cosas que hicimos antes. Otro, tener en cuenta las dos clases de inclinación propia del hombre, ¿no? ¿Cuáles son estas dos clases? Unas proceden de la carne y son peligrosas, las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes estudiantes? Un ejemplo. El deseo carnal del coito, ¿no? A lo que nosotros le llamamos relaciones sexuales, muchas veces nos hacen perder la cabeza, ¿ya? Y hacemos acciones negativas por el uso, ¿no? Acciones negativas, pero el uso de la razón nos hace entender y nos pone un freno, ¿no?
nos pone un freno a los deseos carnales, ¿no? ¿Quién? Pues quien nos pone un freno, el uso de la razón, ¿ya? También tenemos practicar los deberes de las relaciones sociales, ¿no? No hay ser humano que viva solo, ¿no? Tiene que practicar el ser humano vivir en sociedad, ¿no? Respetar las reglas que vivimos en el entorno social con las demás personas. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general. Son las ideas de Confucio, jóvenes estudiantes, ¿no? Entre otras muchas cosas más. Bien, chicos, esto ha sido el tema del día de hoy. Espero lo hayan comprendido, entendido, y nos vemos en la siguiente semana. No olvidar desarrollar la práctica del texto y su fast test, jóvenes estudiantes, apoyarse con el video y con su texto que tienen en mano en casa para poder desarrollar. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenos días.